Lectura de noviembre 9, libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo del 1 al 49. El 14 de agosto, durante el 7º año de cautividad del rey Joaquín, algunos de los líderes de Israel vinieron a pedir un mensaje del Señor. Se sentaron frente a mí, Ezequiel, en espera de su respuesta. Entonces recibí el siguiente mensaje del Señor. Hijo de hombre, diles a los líderes de Israel: esto dice el Señor soberano. ¿Cómo se atreven a venir a pedirme un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Todopoderoso, que no les diré nada. Hijo de hombre, levanta cargos en contra de los líderes y condénalos. Hazles ver que los pecados de sus antepasados fueron realmente detestables. Dales el siguiente mensaje de parte del Señor Todosoberano. Cuando elegí a Israel, cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, hice un juramento solemne, que yo, el Señor, sería su Dios. Ese día juré solemnemente que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo había explorado para ellos, una buena tierra donde fluyen la leche y la miel, lo mejor tierra de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno de ustedes deshágase de sus imágenes repugnantes con las que están tan obsesionados. No se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo, el Señor, soy su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados, ni adoraban a los ídolos de Egipto. Entonces, mientras seguían en Egipto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos para satisfacer mi enojo, pero no lo hice porque actué para proteger el honor de mi nombre. Yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas, a las cuales me di a conocer cuando saqué a los israelitas de Egipto. Después de sacarlos de Egipto, los llevé al desierto. Ahí les di mis decretos y ordenanzas para que, al ponerlos en práctica, encontraran la vida. Además, les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que yo soy el Señor Todopoderoso, quien los apartó para que fueran santos. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto. Desobedecieron mis ordenanzas, a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, profanaron mis días de descanso. Por lo tanto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos e hice planes para consumirlos por completo en el desierto. Pero otra vez me contuve para proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando saqué a Israel de Egipto. Sin embargo, hice un juramento solemne con ellos en el desierto. Juré que no los dejaría entrar en la tierra que les había dado, tierra donde fluye la leche y la miel, el lugar más hermoso del mundo. Pues rechazaron mis ordenanzas, se negaron a obedecer mis decretos y profanaron mis días de descanso, ya que habían entregado su corazón a sus ídolos. Sin embargo, les tuve compasión y en el desierto me contuve y no los destruí. Después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres, quienes se contaminaron con sus ídolos. Yo soy el Señor, su Dios. Les dije: sigan mis decretos, presten atención a mis ordenanzas y mantengan santos mis días de descanso, porque soy una señal para recordarles que yo soy el Señor, su Dios. Sin embargo, sus hijos también se rebelaron contra mí y se negaron a cumplir mis decretos y a seguir mis ordenanzas, a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, profanaron mis días de descanso. Así que amenacé nuevamente con derramar mi furia sobre ellos en el desierto. No obstante, quité mi juicio contra ellos a fin de proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando los saqué de Egipto. Pero hice un juramento solemne contra ellos en el desierto. Juré esparcirlos por todas las naciones porque no me obedecieron.
no obedecieron mis ordenanzas, se burlaron de mis decretos al profanar mis días de descanso y a anhelar los ídolos de sus antepasados. Los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducían a la vida. Dejé que se contaminaran con los mismos regalos que yo les había dado y permití que sacrificaran a su hijo mayor como ofrenda a sus dioses para devastarlos y recordarles que yo soy el Señor. Por lo tanto, hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. Tus antepasados siguieron blasfemando y traicionándome, pues cuando los hice entrar en la tierra que les había prometido, ofrecieron sacrificios en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso que encontraron. Provocaron mi furia al ofrecer sacrificios a sus dioses. Les llevaron perfumes e inciensos y derramaron ofrendas líquidas ante ellos. Les dije, ¿qué es este lugar alto a donde van? Desde entonces esa clase de santuario pagano se llama Bama, que significa lugar alto. Por lo tanto, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor Todopoderoso. ¿Piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados? ¿Seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes? Pues cuando les prestas ofrendas y les sacrificas a tus niños en el fuego, te contaminas con ídolos hasta el día de hoy. Pues yo debería permitirte, pueblo de Israel, que me pidas un mensaje. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Todopoderoso, que no te diré nada. Tú dices, queremos ser como las naciones que nos rodean, que sirven a ídolos de madera y de piedra, pero eso que piensas nunca sucederá. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Todopoderoso, te gobernaré con puño de hierro, con gran enojo y con impotente poder. También con enojo extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso, y te traeré de regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido. Te llevaré al desierto de las naciones y ahí te juzgaré. Cara a cara te juzgaré tal como hice con tus antepasados en el desierto después de sacarlos de Egipto, dice el Señor Todopoderoso. Te examinaré cuidadosamente y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto. Te limpiaré de todos los que se rebelen y se sublemen contra mí. A ellos les sacaré de los países a donde fueron desterrados, pero nunca entrarán en la tierra de Israel. Entonces sabrás que yo soy el Señor. En cuanto a ti, pueblo de Israel, esto dice el Señor soberano. Adelante, ríndete culto a tus ídolos, pero tarde o temprano me obedecerás y dejarás de deshonrar mi santo nombre al rendir culto a ídolos. Pues algún día, dice el Señor soberano, los israelitas me adorarán en mi monte santo, el gran monte de Israel, y yo los aceptaré. Ahí les exigiré que me presten todas sus ofrendas y los mejores regalos y sacrificios. Cuando los traiga de regreso a casa desde el destierro, ustedes serán para mí como un sacrificio agradable. Desplegaré mi santidad por medio de ustedes a la vista de todas las naciones. Entonces, cuando yo les regrese a la tierra que mediante un juramento solemne permití darles a sus antepasados, ustedes sabrán que yo soy el Señor Todopoderoso. Recordarán todas las formas en el que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Y sabrás, pueblo de Israel, que yo soy el Señor. Cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión, a pesar de tu perversidad, yo, el Señor soberano, he hablado. Después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, ponte de cara al sur y denuncia a esa región. Profetiza contra los matorrales del Negev. Dile al desierto del sur, esto dice el Señor todo soberano. Oye la palabra del Señor. Te prenderé fuego y quemaré todo árbol, verde o seco. Las horrendas llamas no se extinguirán y arrasarán con todo, desde el sur hasta el norte.
entonces el mundo entero verá que yo soy el Señor. Prendí ese fuego, que no se apagara. Entonces dije: oh Señor soberano, la gente anda diciendo de mí, Él solo habla en enigmas. Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 28. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que ha venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de las cabras ni de los becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuando más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adore a Dios vivamente. Pues por Él, el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció y así mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal, pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras, junto con agua, y roció todo el libro de la ley de Dios, como a todo el pueblo, con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que hay en él, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de los animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante los sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con sangre de animales. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia sangre, su propia muerte en ese sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Al fin de quitar los pecados de muchas personas, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer la salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Salmo 107, del 1 al 43. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor?
Entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente, del occidente, del norte, del sur. Algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed, estaban a punto de morir. Socorro, Señor, clamaron en medio de la dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado, cayeron y no hubo quien los ayudara. Socorro, Señor, clamaron en medio de la dificultad, y Él los salvó de su aflicción, los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer y estaban en las puertas de la muerte. Socorro, Señor, clamaron en medio de la dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaban al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y les desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron del terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No había más que hacer. Socorro, Señor, clamaron en medio de la dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por sus obras maravillosas que han hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Él transformará ríos en los desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes, pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan ahí y construyan sus ciudades, siembren los campos, planten viñedos y recojan cosechas abundantes. Cuando los bendice, ahí crían familias numerosas y manadas de animales aumentan. Cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor, el Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por las tierras baldías y sin sendero. Pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán esas cosas y se alegrarán, mientras los perversos son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio, verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Proverbios 27:11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Entonces podré responder a los que me critican. Gracias por escuchar nuestra lectura de hoy. Suscríbete a nuestro canal para poder recibir notificaciones por cada nueva lectura agregada y así apoyarnos. Ten un lindo día.